Queremos saber qué es ser auténtico para ti, sobre todo en el día de hoy, que podemos tener tantas versiones de uno mismo, ya sea en el mundo virtual o en el mundo real. Primero, ser auténtico no significa ser perfecto. La perfección hay que dejarla fuera de esta conversación. Es el enemigo número uno de la autenticidad. Yo las invito a no ser perfectas, sino ser perfectamente ustedes. ¿Y qué significa eso? Significa que no tienes que inventar nada, que ya tú en tu esencia eres suficiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no te gusta quién sos? Pero eso siempre vas a ir contra la corriente. ¿Cómo no te vas a gustar a ti mismo? Entonces hay un trabajo de amor propio que hay que hacer, porque todo el mundo tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero es también ver esas partes que no te gustan tanto y en vez de cambiarlas, decir, ¿cómo puedo yo también abrazar esas partes mías que no me gustan tanto? Porque si las entiendes y no las combates, puedes decir, ok, ¿qué tipo de amiga necesito tener yo para poder mostrar esto también? O sea, todos tenemos esas partes más oscuras. Y tú dices, volver a ser quien uno es cuando nació, ¿no? Su Sí. origen de niño, que es muy auténtico y muy original. Pero ya después de tantos años y tantos comentarios y tantas presiones Sí. sociales y de los jefes y de la familia y de la sociedad, ¿cómo uno se vuelve a descubrir? ¿Hay un Sí. ejercicio que se puede hacer? Gran pregunta. Te diría que el condicionamiento a lo largo de tantos años es tan fuerte muchas veces que por eso es que ser auténtico es difícil. O sea, uno piensa como que si es volver a mi propia esencia debería ser fácil. No, porque muchas veces tú te crees el personaje, quien eres con la máscara y te cuesta decir como que me voy a relajar y sencillamente voy a ser yo misma. Entonces, lo primero para trabajar la autenticidad del día a día es darse cuenta que es difícil, pero para irte quitando las capas, yo le digo a la gente, no trates de ser 100% auténtico de un día para otro. ¿Cómo puedes ser 2% más auténtico hoy? Miren, yo he entrevistado a grandes líderes en nuestra historia. He tenido el honor a lo largo de mi carrera periodística de entrevistar al Papa Francisco. Tuve recientemente la oportunidad de entrevistar a Rafael Nadal cuando se retiró del tenis. He entrevistado al rey de España, Serena Williams, también a algunos que les gustarán o no, a Joe Biden, a Donald Trump, pero todas estas personas que les acabo de mencionar son líderes auténticos porque muestran todos los lados de quiénes son, así sea las partes que no nos gustan tanto. ¿Y qué tienen en común todas Sabes que, esas personas? bueno, la autenticidad es algo, pero todas esas personas, tienen congruencia. Yo creo que ese mostrar todas las facetas, incluso la vulnerabilidad, es algo que los hace magnéticos y hace que la gente los quiera seguir. Cuando yo digo la autenticidad es alineación, es una alineación en triángulo que quiero que vean. La alineación entre valores y pasiones, propósito y la última, En Planes buscamos tener conversaciones que nos inspiren a ser nosotros mismos. Hoy justamente tenemos a una persona que lleva ese lema en su corazón. Bueno, una mujer que ha inspirado a millones y nos ha enseñado que ser perfectamente tú es donde está el poder. Periodista, conferencista, escritora y sobre todo una persona que nos abraza a ser quienes somos. Estamos muy contentas de darle las bienvenidas hoy a Mariana Atencio. Gracias por estar en chicas. Planes. Estoy feliz de estar aquí. Desde que entré, respiré una buena vibra. Ustedes dos son la encarnación de la autenticidad. Desde que las conocí, hemos hablado cosas muy profundas. Y ni Exacto. siquiera ha comenzado En el poco podcast. tiempo. Sí, así que estoy feliz con todas y todos los que nos escuchan hoy en Planes. Bueno, entonces para arrancar ya muy picantes, queremos saber qué es ser auténtico para ti, sobre todo en el día de hoy, que podemos tener tantas versiones de uno mismo, ya sea en el mundo virtual o en el mundo real. Mira, Siama, primero ser auténtico no significa ser perfecto. Muchas mujeres, sobre todo, queremos buscar esa perfección que vemos en redes sociales o en la idea de la madre perfecta, la ejecutiva perfecta. La perfección hay que dejarla fuera de esta conversación. Es el enemigo número uno de la autenticidad. Por eso mi libro, mis conferencias se llaman Perfectamente tú. Yo las invito a no ser perfectas, sino ser perfectamente ustedes. ¿Y qué significa eso? Significa que no tienes que inventar nada, que ya tú en tu esencia eres suficiente. Es volver a quien naciste para ser antes de que la sociedad, tus profesores, tus jefes, tus suegros te dijeran
tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro para agradar, para ser exitoso, para tener más likes. Ser auténtico es una alineación con esa esencia de lo más profundo de quien tú eres, de tu historia, de lo que te hace vibrar. Y estábamos hablando tras cámaras también que los niños saben eso desde pequeño, pero luego empieza a haber una programación social, unas presiones que te van cambiando. Entonces, el trabajo mío con la gente es cómo nos podemos ir quitando esas capas y esas máscaras para volver a la alineación con tu esencia. Justamente por eso te quería preguntar, ¿cuándo fue que empezaste a aplicar la palabra autenticidad en tu vida? Ya que desde chicos por ahí, cuando somos adolescentes y demás, nos dejamos llevar por presiones sociales o conceptos de lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cuándo empezaste a implementar la autenticidad? Mira, profesionalmente yo tengo, como 8 años hablando de autenticidad. Realmente es un concepto que hace 8 años, si lo piensas, como que no se manejaba mucho, ¿no? Porque la palabra autenticidad viene de autenticar, cuando autenticas un documento, una obra de arte, que significa que ese documento es real, ¿no? Es de verdad. Entonces es una palabra que realmente se comenzó a usar en el siglo XVIII. En la actualidad no se usaba mucho hace 8 años. Pero yo, como soy venezolana, inmigrante, me fui de mi país con el sueño de ser periodista aquí. Finalmente lo logro con una beca, con mucho esfuerzo. Llego a la NBC como la primera venezolana en hacer noticias en inglés frente a cámara, una de las pocas latinoamericanas en la historia del canal, y entonces ahí empiezan a querer cambiarme, ¿no? Los ejecutivos, porque obviamente ustedes lo saben, estaban en un medio público, ¿no? Ay, córtate el pelo, las cejas las tienes muy oscuras, no te vistas con esos colores, no pronuncies tu nombre, Mariana, sino lo voy a hacer así. Yo me presentaba al comienzo de mi carrera periodística en inglés, hola, this is Mariana. Y yo decía, Claro. ¿quién es Mariana? No eras vos. Yo estaba robándome a mí misma de mi esencia, de lo más poderoso que me dieron mis padres, que es mi nombre. Mi nombre completo es... Y aquí en Planes lo puedo decir y muchos se sentirán igual. Esos nombres en español, Mariana del Carmen Atencio Cervoni. ¡Qué nombre tan bello! Exacto. Tenemos 4 nombres, ¿no? Y mira, Muchos apellidos, muchos nombres. Se me erizó la piel porque mucha gente que nos escucha que de pronto haces negocios en inglés o emigras a otro país. Ay, mi nombre es Mariana, pero call me Mary, llámame así, empiezas a cambiarte y te vas volviendo pequeñita. Yo me di cuenta que en televisión no estaba conectando con las audiencias porque ellas estaban recibiendo esa falsedad que yo estaba emitiendo, ¿no? Y por otro lado, no quiero tampoco echarle la culpa a los ejecutivos, o sea, uno mismo va copiando como la otra gente y te vas volviendo tú pequeño. Para pertenecer un poco también Exactamente, a y eso. porque piensas que eso es lo que quieren ver de ti. Y entonces llegó un punto en mi carrera que no me estaba yendo bien y fue cuando dije, no, yo tengo que cambiar el switch, yo tengo que darle la vuelta. ¿Cómo puedo transformar esas cosas que me hacen diferente en mis ventajas competitivas? Y yo les prometo y les firmo que ese fue el momento donde mi carrera despegó. Yo decía aquí, Mariana Atencio, reporting from Ciudad de México, y empujaba para cubrir historias que justamente eran de la comunidad latina, latinoamericana, porque sabía que nadie más en ese canal lo podía hacer mejor que yo. Y tú dices, volver a ser quien uno es cuando nació, ¿no? Su Sí. origen de niño, que es muy auténtico y muy original. Pero ya después de tantos años y tantos comentarios y tantas presiones Sí. sociales y de los jefes y de la familia y de la sociedad, ¿cómo uno se vuelve a descubrir? Hay un ejercicio que se puede hacer porque a veces uno ya lo cree tanto que se cree que Totalmente. es Mariana y no más Mariana. Totalmente. Gran pregunta. Te diría que el condicionamiento a lo largo de tantos años es tan fuerte muchas veces que por eso es que ser auténtico es difícil. O sea, uno piensa como que si es volver a mi propia esencia debería ser fácil. No, porque muchas veces tú te crees el personaje, quien eres con la máscara, y te cuesta decir como que me voy a relajar y sencillamente voy a ser yo misma. O sea, no sé si les pasa, por ejemplo, con un grupo de amigas
que tú, por ejemplo, no sé, de pronto eres la amiga cool y entonces resulta que ese es tu rol en el grupo y son personas que tú dices, cada vez que voy a reunirme con estas personas tengo que aparentar algo. Mantener ese concepto. O la vivo. fashionista, entonces, ¿qué me voy a poner? Entonces, no tengo ganas de ponerme y nada si esa hoy. es quien eres tú, buenísimo. Pero si no es quien eres tú y lo estás haciendo para agradar, sales de ese tipo de encuentros drenado. Entonces, lo primero para trabajar la autenticidad al día a día es darse cuenta que es difícil, porque piensen esto, nos encanta la gente auténtica, pero cómo nos cuesta a nosotros ser auténticos todo el tiempo. Y eso es por el condicionamiento social y de redes y etcétera. Es difícil y entiendan que va a ser difícil, pero para irte quitando las capas, yo le digo a la gente, no trates de ser 100% auténtico de un día para otro. ¿Cómo puedes ser 2% más auténtico hoy? O sea, hoy, ¿qué tipo de conversación como la que acabamos de tener antes de que comenzara el show, que fue súper profunda e íntima y se las contaremos en otro episodio? O sea, fuimos súper auténticas las tres. O sea, ahí ustedes escogieron. Y cada una mostrando como su personalidad, claro, o sea, y su forma. ¿cómo puede ser 2% más auténtico hoy? De pronto es diciendo, ¿sabes qué? Hoy no me provoca ir a esa reunión de amigas que me drena la energía. Hoy me provoca quedarme en casa viendo una película porque no siempre tengo que ser la yo social histriónica. Hoy me provoca ir al trabajo y plantearle a mi jefe una idea que tengo mucho tiempo queriendo plantearle, pero me daba miedo porque no sé cómo va a ser recibida. O hoy para el trabajo, aquí en cámara, me quiero poner un zarcillo largo y uno no, como lo tienes tú, por ejemplo, ¿no? Es ir poquito a poco, pero se van a dar cuenta que con cada una de estas pequeñas acciones, uno se siente como tan bien con uno mismo. Por ejemplo, para la gente que me escucha, que está pensando si son universitarios, qué carrera estudiar o hacer un cambio laboral, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer un cambio o escoger una carrera que realmente tú quieras hacer? Y no por el qué dirán o por lo que me ha dicho mis padres o por lo que yo creo que va a hacerme ganar más dinero y ganarme más respeto en la sociedad, sino algo que realmente vibre con mi esencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no te gusta quién sos? O sea, o estás buscando una identidad. Vos estás planteando ser auténtica, pero a veces uno quiere ser otra persona porque la persona que sos, por ahí... Pero eso siempre vas a ir contra la corriente, Ef. Estás yendo, o sea, ¿cómo no te vas a gustar a ti mismo? Entonces hay un trabajo de amor propio que hay que hacer, porque todo el mundo tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero es también ver esas partes que no te gustan tanto y en vez de cambiarlas, decir... ¿Cómo puedo yo abrazar? Esa fue la palabra que usaste al principio del programa. ¿Cómo puedo yo también abrazar esas partes mías que no me gustan tanto? Porque si las entiendes y no las combates, puedes decir, ok, ¿qué tipo de amiga necesito tener yo para poder mostrar esto también? O sea, todos tenemos esas partes más oscuras. Claro, todos tenemos lo lindo y lo malo. Correcto. Y ser una mejor versión de tú misma. Sí. Pero muchas veces también hay gente que está buscando su identidad, sobre todo en la adolescencia, en la universidad, como que estás buscando cuál es tu identidad, qué es lo que soy. Y Siama, yo creo que siempre estamos buscando nuestra identidad porque por otro lado, a medida que pasan los años, nuestra identidad también va cambiando y evolucionando. O sea, yo no soy la misma persona que hace 8 años cuando en el canal estaba insegura de cómo pronunciar mi nombre, por ejemplo. Entonces, yo lo que les diría es que, y así lo trabajo en las conferencias que doy, la alineación también, cuando yo digo la autenticidad de esa alineación, es una alineación en triángulo que quiero que vean. La alineación entre sus valores, que está en una punta del triángulo, valores y pasiones, lo que te hace vibrar, tu propósito, el por qué hago lo que hago. O sea, ¿por qué ustedes hacen este podcast? Esto no es sencillamente un trabajo para ustedes. Esto es algo que realmente las ayuda a servir a los demás usando los talentos únicos que las dos tienen, ¿no? Valores y pasiones, propósito y la última, ¿con quién te rodeas? ¿Quién es tu red? Porque tienes que estar con gente con quien puedas mostrar lo bueno y lo malo. Ojo, no van a ser 100 personas, quizás son 3. Quizás es tu mejor amiga, quizás es trabajar esa parte con tu pareja. Quien te rodea es súper importante porque tienes que rodearte con gente con quien tú puedas quitarte las máscaras y tienes que rodearte de gente por quien tú también puedas aplaudir cuando te muestran todas las partes de quién son.
Y autenticidad tiene que ver con vulnerabilidad, porque dijiste al principio del programa, o sea, off camera estábamos hablando de temas muy personales y Sí. vulnerables, pero no porque llegue y me pueda abrir con cualquier persona, hablar mis temas personales, quiere decir que soy auténtica. Claro, yo a veces pienso también que no somos tan auténticos porque tenemos miedo a demostrarnos como más frágiles y más Completamente. vulnerables. Pero ahí es donde quiero cambiarles el chip a los que nos escuchan, porque miren, hoy en día, y por eso es que a mí me contratan las grandes compañías del mundo, yo he dado esta charla de autenticidad en la Microsoft, en Google, en Citibank, en JP Morgan, o sea, ¿por qué estas compañías quieren una charla de autenticidad? Y les voy a explicar por qué. En esta era de la inteligencia artificial y de los algoritmos y del proceso por repetición, son justamente los líderes y las personas que muestran esa vulnerabilidad, esa fragilidad que van a generar confianza como líderes para que la gente los siga, para que la gente diga, yo puedo tocarle la puerta a Ef, que es mi jefa, y decirle, hoy, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema con mi niño y tengo que contarte, o sea, hoy no voy a poder dar mi mejor trabajo, ¿me permites irme a la casa? Para que entonces esa persona sienta también un sentido de pertenencia en la compañía. Y piensen también, hoy en día las compañías y las personas lo tenemos que hacer no nada más físicamente, sino también digitalmente. ¿Cómo tú como líder puedes generar, y ustedes que son mediáticas, esa confianza aquí en el teléfono? Si siempre te muestras perfecta, la gente va a decir, hay algo de Xiama que no termino como de conectar con que ella. No llega. Y es porque esa vulnerabilidad, esa que yo lo llamo realmente empatía, es lo que hace que la gente diga, hay algo de ella con lo que yo conecto. Y esa palabra, que es para mí casi el equivalente de ser auténtico, es magnetismo. Cuando uno es auténtico, que muestras esa vulnerabilidad, que muestras las partes que tampoco son tan bonitas ni tan perfectas, la gente siente como una atracción por ti. Y eso es lo que si se ponen a ver, miren, yo he entrevistado a grandes líderes en nuestra historia. He tenido el honor a lo largo de mi carrera periodística de entrevistar al Papa Francisco. Tuve recientemente la oportunidad de entrevistar a Rafael Nadal cuando se retiró del tenis. He entrevistado al rey de España, o sea, Serena Williams, también a algunos que les gustarán o no, a Joe Biden, a Donald Trump, o sea, pero todas estas personas que les acabo de mencionar son líderes auténticos, porque muestran todos los lados de quiénes son, así sea las partes que no nos gustan tanto. ¿Y qué tienen en común todas esas personas? Bueno, la autenticidad es algo, pero ¿cómo lo podemos ver? Todas esas personas, tienen congruencia. Si te pones a ver, Rafael Nadal es una persona que lleva su vida personal, su amor por Mallorca, de donde es, su matrimonio con la que siempre fue su novia de pequeño, cómo él lleva su fundación y cómo es él en el tenis, es la misma persona. Hay una congruencia, hay una consistencia. Y entonces algo parecido a la figura de Messi, ¿no? Completamente. Mira cómo lleva él su vida familiar. El Papa Francisco fue una persona que predicaba unas cosas y luego yo fui a los barrios, a las villas en Argentina para ver, bueno, realmente él era querido aquí por la gente, etcétera, y te juro, la gente me dijo, él me lavó los pies, él pasó Navidad aquí, o sea, yo entiendo que es una figura que a alguna gente puede gustarle o no, pero yo creo que él siempre mantuvo una congruencia entre lo que hacía y entre lo que decía. Y lo mismo con una Serena Williams, lo mismo con otros líderes políticos. Yo creo que ese mostrar todas las facetas, incluso la vulnerabilidad, es algo que los hace magnéticos y hace que la gente los quiera seguir. Y volviendo al ámbito laboral, ¿no? Como dijiste que has dado charlas a diferentes empresas multinacionales y muy reconocidas. Como líder, ¿cómo uno puede identificar que no se están pasando y utilizando la autenticidad como excusa? Sí. Porque muchas veces pues pasa eso, ¿no? Sobre todo hoy día se empieza a utilizar la autenticidad, la vulnerabilidad, la victimización como excusa en esos ambientes y ya te quedas en choque. ¿Qué puedes hacer para identificarlo y cómo reaccionar a esas situaciones? Mira, yo siempre le digo a la gente que el ser auténtico no es que significa que vas a ir por ahí diciendo lo que te da la gana a quien sea que tengas al lado. Evidentemente siempre tiene que haber un respeto, ¿no? por la otra persona. Siempre tiene que haber, en mi opinión, un profesionalismo. Y te diría que es curioso, casi nunca en estas empresas la gente me pregunta como que si ser auténtico significa que yo voy a ser poco profesional, que yo voy a ser como mediocre. O sea,
Yo creo que este es un concepto que implica trabajo y que implica decir, yo no voy a ser como un pasado, ni voy a ser una víctima, ni voy a ser un mediocre. O sea, esto es un tema de liderazgo y es un tema que la gente se toma muy en serio. Entonces te diría que la mayoría de las personas ni siquiera preguntan como que si ser auténtico es una falta de respeto, porque yo creo que ya hay como un nivel de sofisticación de la gente que realmente quiere trabajar este tema. ¿Y cómo mandas un mensaje a las nuevas generaciones que están entrando en el mundo laboral, están entrando en universidades Sí. y ya tienen esa mentalidad de, pues, todo es muy fácil y todos los tipos de versiones son auténticas, pero también terminan usándolo un poco de esa forma muy... Como para aprovecharse. Y sí, quizás no sea ni intencional, pero ya es algo que se está haciendo muy público por cuestión de las redes sociales, sobre todo. Sí, mira, yo te diría... Muy normalizado, diría. Normalizado que la gente como que no sea tan profesional. Sí, y use su autenticidad Hay muchos chistes en redes, ¿no?, que uno ve de jóvenes que están entrando en el mundo laboral y usan eso como excusa, ¿no? Yo te diría que eso es una máscara. Eso es una máscara de una persona que no se siente a gusto. Claro, es una forma de agradar al otro. Correcto. Mediante el No, al chiste. revés. No, de agradar, es un performance. Agradar a la gente de las redes, Correcto, a sus amigos, correcto. no a su ambiente Esa laboral. persona o su no familia. está- Para demostrar, uy, mira qué auténtico que soy, mira persona- cómo soy, y en cierta forma tiene miedo a ver de lo que está pasando. Y probablemente no está dando su mejor esfuerzo ni sus mejores ideas en ese sitio, porque es un sitio, o sea, ustedes lo saben, nosotras que estamos en los medios, lograron tener su podcast aquí con Infobae, estábamos hablando de otras cámaras, el mérito que eso implica en un ambiente mediático que está muy saturado, ¿no?, de muchas voces. Y ustedes aquí no van a venir a victimizarse ni a ser mediocres porque este es su sueño. O sea, esto está alineado con sus valores, con sus pasiones, con su propósito, con una red de gente a quienes ustedes sirven. Entonces, cuando tú encuentras eso, no vas a querer echarlo a perder así como así. Yo le diría a la gente joven que me escucha, que realmente hagan mucho trabajo interno con cómo quieren vivir, qué tipo de éxito quieren tener. Busquen un lugar de trabajo también donde puedan crecer, donde tengan hoy en día mucho con el teléfono y textos y todo, pero busquen relaciones en el mundo físico, en el mundo real, de gente que los haga sentirse bien y auténticos, porque así es realmente como uno consigue el éxito inalcanzable. O sea, así es realmente, por eso es que yo digo también en mi libro, ser perfecto no es la ausencia de defectos. Ser perfecto es dar lo mejor de ti en todo lo que haces. Cuando tú estás en un sitio que realmente está alineado con tu misión de vida, tú vas a dar lo mejor de ti. Y para la gente que me escucha, joven y no tan joven, si estás en un lugar de trabajo donde tú dices, wow, estoy escuchando a Mariana y yo no estoy vibrando en este sitio, esto no está alineado con lo que yo quiero hacer. No es que tampoco vas a renunciar mañana, pero ¿cómo puedes hacer de ese lugar de trabajo donde estás ahorita un peldaño para donde quieres llegar? Y les doy un ejemplo de mi vida personal. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y me gané esta beca a estudiar Columbia y Broadcasting, y yo pensé que la televisión me iba a abrir las puertas, y resulta que no patrocinaban visas para la gente que era inmigrante. Entonces me sentí, wow, me trancaron la puerta en las narices. ¿Ahora qué voy a hacer? Me acuerdo que conseguí un trabajo en un periódico y yo estaba muy frustrada porque yo decía, bueno, estoy aquí escribiendo, o sea, veía como que mi sueño de la televisión estaba tan lejos. Y muéranse que dije, ¿cómo puedo usar yo mi tiempo libre o este espacio para llegar a donde quiero llegar, para hacerlo un escalón hacia donde yo quiero llegar? Y planteé hacer un programita que yo grababa con mi cámara desde el periódico. ¿Me pagaban más? No. De pronto era tan reconocido por los jefes, no, tenía que hacer mi otro trabajo igual, pero fue por ese programita que yo pude comenzar a hacer un demo, que un día me dijeron, mira, te hemos visto cargando esta cámara, ¿quieres narrar los titulares del programa local? Y poco a poco, entonces conviertan también el espacio donde están en un peldaño hacia donde quieren llegar, un lugar que esté alineado realmente con ese triángulo de autenticidad que hablamos. Mariana, ¿y qué importancia tiene la coherencia dentro de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que hacemos? Porque a veces se escucha tanta, como dijiste, hay tantas voces en el medio hablando de lo que está bien, de lo que hay que hacer y qué sé yo, pero no solamente es escucharlo, hablarlo, sino que es pensarlo y ponerlo en práctica. Sí, la coherencia es fundamental.
uno sabe cuando alguien no está siendo coherente. O sea, como público, y aquellos que me escuchan lo saben porque lo hemos reconocido tanto en gente que seguimos en redes como en jefes que tenemos. O sea, si ustedes realmente quieren ser la mejor versión de ustedes, ser esa persona que atraiga con magnetismo a los demás, mientras más coherentes sean, aunque esa opinión de pronto no le guste a todo el mundo, pero mientras más coherentes sean, o sea, más atractivos van a ser, más éxito van a tener. Coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y cómo nos comportamos. Y ojo, el trabajo de autenticidad es difícil porque yo quiero que lo vean también como un músculo. Todos los días van a haber retos a tu autenticidad en diferentes momentos del día. Por ejemplo, yo vine a este podcast y escogí vestirme así. ¿Estoy vistiéndome realmente como soy o algo como para agradarlas a ustedes? Yo entré a este espacio y empezamos a hablar de un tema muy íntimo donde yo también he podido haber escogido, miren, quizás no quiero mostrar mi versión más auténtica o quizás me quiero abrir con ellas dos. Ahorita cuando le estoy hablando al público, lo mismo. O sea, va a haber tantos momentos en el día donde van a tener la oportunidad de flexionar, de ejercitar ese músculo de la autenticidad. Entonces, como les dije, no se estresen tanto, traten de pensar cómo puedo ser 2% más auténtico hoy. Mientras más ejerciten el músculo, más auténticos serán. Es como ir al gimnasio. Así que les pregunto a ustedes dos, ¿cuál es su promesa con ustedes mismos y con nuestro público hoy para ser 2% más auténticas hoy? Ay, Dios mío. Yo creo que arrancamos con lo que elegimos, ¿no? Para cómo presentarnos hoy mismo en ese, si bien que hoy costó un poquito que me pongo. Sí, yo creo que es lo diferente y lo iguales que somos en el sentido de que cada una arma sus preguntas, cada una habla de su forma, cada una tiene sus inquietudes. Somos amigas hace un montón y no competimos entre nosotras, sino que siempre como que nos ayudamos y yo sé cuando ella está enojada y ella sabe cuando yo estoy enojada. Y creo que entre nosotras somos auténticas. A veces sí que nos cuesta un poco ser auténtico con el invitado. ¿Y a qué me refiero con esto? Como que por ahí actuamos un poquito más, voy a estar un poco más seria o más formal. Cuando cuando nos relajamos un poco más y aplicamos este concepto de autenticidad que nos estás planteando, más gente conecta con nosotros. Exactamente. Y yo creo que eso es algo en lo que tanto Siama como yo deberíamos trabajar en mostrarnos más nosotras mismas. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. Y si Siama habla mal y la gente hablo el español en redes sociales es porque es de Brasil y habla 3 4 idiomas. Pero eso es lo que hace a Siama única. Gracias a mí. Eso es lo que hace. Tejiéndome, qué linda. Miren, pero les puedo decir que, por ejemplo, esa congruencia entre la relación de ustedes, entre cómo se mostraron cuando tuvimos esa primera reunión de Zoom, inmediatamente yo conecté. Y yo dije, sí, voy a tomar 2 horas de mi tiempo, lo que sea, para llegar hoy al estudio, para hablar con ustedes, para prepararme, para compartirle esto a mi audiencia. Porque es una energía que yo le quiero compartir a mi audiencia porque la sentí linda, la sentí congruente y la sentí como de buenas vibras. Eso es lo que uno emite cuando es auténtico, definitivamente. Y cuando es contra la corriente, se nota también. Entonces, me llenan los ojos de lágrimas, pero es como... es algo tan lindo que realmente podamos conectar desde ese lado y que veas eso, porque por ahí mucha gente, ay no, para él es fácil, no, están en el podcast, ahí tienen esto, pero hay todo un trabajo detrás. Totalmente. Y todos tenemos una historia y una cruz que cargamos, entonces que alguien te diga las cosas lindas que ve, a veces es como que uno lo necesita para seguir adelante. Ay, gracias Mariana, gracias a mí. Y mira, a mí me pasa, por ejemplo, que siendo muy honesta, a veces la gente también ve mis redes y piensa que uno lo ha tenido todo fácil o que uno es como que muy controlador o que uno... O sea, hay nociones que yo digo, en verdad la gente piensa eso. Siempre están juzgando, ¿no? Mucho, mucho. Entonces, en ese sentido, mira, si uno está alineado y dando lo mejor de uno, la gente yo creo que va a recibir eso. Y no pararle tanto tampoco a la opinión de las demás personas. Es que sos una persona que te ha ido también luchando por lo que haces. ¿Has hecho las conferencias TED con cuántos millones? Tiene 30 millones de visualizaciones. Casi 30. Es una locura. Entonces, cuando tenés tanto éxito, tenés el libro que también es un éxito, has hablado con las personas más importantes del mundo. Y eso, un poco es como que da un poco de wow, mira todo lo que logró y aleja, te hace subir más. Pero ahí es donde entonces yo, y les digo que para que sepan que no es que yo soy la que es 100% auténtica todo el tiempo, yo ahora estoy haciendo un trabajo también en mis redes
de decir, tengo que mostrar las vulnerabilidades y las partes que no son tan fáciles, como por ejemplo, he estado poniendo cosas como, hay días que a mí también me cuesta ir al gimnasio, yo trabajo con mi hermana y hay cosas de nuestra relación familiar que a veces es difícil de manejar porque tenemos personalidades diferentes, o sea, digamos, esto es un trabajo diario que a mí me apasiona y que yo hago todos los días y no es que yo tenga todas las respuestas, pero justamente por ese TEDx que comentaste, que se llama ¿Qué te hace especial?, donde yo lo titulé ¿Qué te hace especial? Porque de nuevo, hace 8 años la palabra autenticidad ni siquiera era como que, creo que ni la menciono, o sea, es de autenticidad, pero creo que ni la menciono a lo largo de los 17 minutos que dura ese TED. Pero yo ahí justamente conté mi historia de tratar de reencontrarme conmigo misma en el periodismo, estando frente a las cámaras, y yo creo que como vino de un lugar tan auténtico, tan vulnerable, tanta gente alrededor del mundo la han traducido en 3 idiomas, ha conectado con eso. Entonces, ¿cómo les explico? Esa niña que siempre quiso actuar de pequeña, a mí me dijo mi mamá, hija, no, eso no es una profesión adecuada para una niña como tú en este país, o sea, ubiquémonos también Venezuela, Latinoamérica, en los 90. Mi mamá quería que yo fuese dentista. ¿Por qué no? Te lo juro. ¿Por qué no eres dentista? Ganan bien los dentistas. Por eso, mi mamá pensando en eso, y así puedes tener tu práctica medio tiempo y tener tu familia y no sé qué. Y yo en mi mente que no, yo lo que quiero es estar montada en un escenario haciendo que la gente pueda reconectar consigo misma y haciéndola vibrar. Y mi mamá me lo prohibió. Después de mi primera obra de teatro, a los 14 años tenía, que me presenté en un teatro de la ciudad, me dijo, en esta casa, tú no haces más teatro, Mariana. O sea, eso fue una capa que yo me puse durante mucho tiempo. Yo entiendo que ella, mami, te amo, si ves esta entrevista, ella me estaba tratando de proteger, 14 años, era un grupo muy bohemio también, o sea, yo entiendo lo que ella estaba tratando de hacer, mi mamá es muy conservadora también, entonces ahí tenemos personalidades que nos llevamos muy bien, pero son personalidades diferentes. Durante mi adolescencia, incluso cuando empecé a estudiar comunicación, el periodismo y la cámara me llamaban y otra vez mis papás, hija, pero en este país, ya en Venezuela empezaban a cerrar medios de comunicación, en este país, ¿cómo vas a ejercer esa carrera? ¿Por qué no estudias publicidad? Y yo me gradué de comunicación, mención publicidad, ni siquiera periodismo, y yo me acuerdo estar sentada en BBDO, o sea, una agencia de publicidad súper buena, sí, como gerente de cuentas, y estar tan miserable, lo que quizás es el trabajo de los sueños de otra persona, y yo decía, esta no soy yo, y ya ahí en ese punto ya estaba a 20 y pico de años. Entonces ahí empecé también ese trabajo de alineación, ese trabajo de autenticidad, ok, ¿qué es lo que a mí me hace vibrar? O sea, si quieren empezar a hacer este trabajo, anoten, ¿qué los hace feliz hacer? O sea, es comunicar, es leer, es escuchar a los demás, es hacer algún trabajo de manualidad, o sea, ¿qué los hace realmente feliz? Yo tuve que hacer ese trabajo de cero. Y luego, ustedes que se leyeron mi libro, el primer capítulo de mi libro, sufrí un accidente con el tema de la violencia en Venezuela, en el Cerro Ávila, en Caracas, y fue una sacudida tan grande que a veces las sacudidas, cuando uno pierde a un ser querido, por ejemplo, que a todos nos ha pasado, cuando te ocurre algo en tu vida así, lo que no es importante se desvanece. Y lo que realmente te importa sale tan a flote, lo esencial, que después de ese momento yo dije, si yo sobrevivo a esto, yo realmente voy a hacer lo que siempre he querido hacer y en lo que yo creo que soy buena para servir a los demás. Y así fue. Después de ese incidente me fui a estudiar periodismo y no me he detenido desde entonces. Mariana, justamente eso te quería preguntar, porque, bueno, quienes no te conocen y no leyeron tu libro todavía, no saben tu historia de vida, que a principio parece a una niña que fue muy bien cuidada por su familia, que tuvo todo, o sea, regalado en su vida, pero has pasado por momentos muy claves y muy difíciles en tu vida, tanto como nos acabas de explicar de ese incidente en el cerro. Pero es necesario que uno pase por algo que le marque la vida para poder tener ese cambio. ¿Cómo uno puede hacer
o sea, no quiero tener que pasar por algo tan horrible como tú pasaste para poder identificar quién soy y tener un cambio. ¿Cómo uno puede generar este cambio desde adentro de sí sin tener que, o haciendo ejercicios, o qué es lo que tú recomiendas? De la forma que lo contás, todo el mundo va a leer el libro ahora, pero van a decir, ¿qué le pasó a Mariana? ¿No? Es que les juro, yo lo tragué en un fin de semana porque si qué le pasó después, si qué les pasó después, es buenísimo. Se llama Perfectamente Tú y lo pueden conseguir en Amazon. De hecho, el incidente del cerro es el incidente, aún con las audiencias de estas empresas, con el que yo comienzo mis conferencias hoy en día. Es ese momento. Yo lo llamo encrucijada en el camino. Y no tienes que pasar por una encrucijada en el camino para comenzar a hacer un trabajo de autenticidad. Lo que pasa es que para aquellos que sí la están pasando, las crisis no las escoges. Pero lo que quiero que se lleven respecto a las crisis es que una crisis puede ser un momento, una gran oportunidad para obtener claridad. Yo creo que todos pasamos por crisis en algún momento, ya sean laborales, personales. Te rompieron el corazón. Familiares, amorosas. Por supuesto. A mí me han botado, me han despedido de un trabajo. O sea, esas son crisis y unas más grandes que otras. Yo perdí a mi papá también, que ha sido la más difícil hasta ahora. Pero ¿cómo puedes, si no estás pasando por una crisis, comenzar a hacer este trabajo de autenticidad? Yo les hago el reto diario de cómo puedo ser 2% más auténtica. Hoy eso ya se los dejé. ¿Cómo puedes, volviendo a nuestro triángulo de autenticidad, cómo puedes rodearte de gente con quien realmente puedas quitarte la máscara? Así sea 1 o 2 personas. ¿Tienes a esa gente en tu vida? Si no tienes a esa gente en tu vida, ve a buscarlas. O sea, conecta con gente real. Así sea en el trabajo, en tu vida personal. Entonces, la red es súper importante. Yo a esa gente las llamo nuestros multiplicadores. ¿Por qué? Porque hacen que nuestra esencia y nuestro impacto y lo que nos hace ser mejores se multiplique. Qué lindo, ¿no? No queremos estar con gente que disminuya nuestra energía, sino gente que multiplique nuestra energía. Vayan a buscar su red. Y luego, háganse esta pregunta. ¿Qué los hace perfectamente ustedes? Y anoten 3 cosas. Eso lo hago con los ejecutivos. Los ejecutivos, se los juro, de las compañías más importantes del mundo que los han entrenado para analizar números, reportes a otros empleados. Cuando yo les pregunto en la conferencia, ¿qué los hace únicos? ¿Me puede decir 3 cosas? Se quedan así. No, claro. Nunca han hecho un trabajo personal interno. Cuando tú eres, o sea, tú y tu esencia es lo más importante que te va a llevar a alcanzar ese éxito y esa felicidad que siempre has querido. Entonces anoten 3 cosas. Puede ser tu acento, que es bellísimo. Pueden ser, por ejemplo, qué tipo de padre o madre son, qué tipo de hijos, si son el amigo que siempre escucha en el grupo, si son inmigrantes y ahora están en otro país. Pueden empezar con cosas superficiales y luego ir a cosas más profundas. Yo este trabajo lo he hecho conmigo misma. Por ejemplo, mis 3, 4 cosas son... Te las iba a preguntar. Quería saber qué buena entrevistadora. Sí. Mis 4 pilares, y yo he llegado a 4, son la conexión. Para mí, conectar con la gente es un valor, es lo que me hace ser yo misma. Entonces, yo, por ejemplo, estar ya en un trabajo donde yo no tenga eso, ya no sientes que es su lugar. No está alineado con quien yo soy. Entonces, conexión. La próxima, para mí, es pasión. Y pasión aterrizada, porque yo soy de las que cuando estoy en una relación soy así, esa amiga súper apasionada, pero hoy en día digo, quiero pasión aterrizada. Pies en la tierra. Aterrizada, exacto. Soy muy apasionada con mi trabajo, con lo que hago. Sí, de nuevo, si yo voy a venir a este podcast y realmente no me apasiona el proyecto de ustedes, entonces es mejor no hacerlo. O sea, por eso es que el trabajo de autoconocimiento es súper importante. La tercera para mí es libertad. Libertad profesional, por ejemplo. Ahí me di cuenta, hace 5 años yo dejé mi trabajo como corresponsal nacional en NBC. Ese no era un trabajo donde yo tenía libertad alguna. Yo no podía escoger las historias que iba a contar, yo no podía escoger cuándo me iba de mi casa, cuándo regresaba, ni mis tiempos, ni que estás en una situación como, por ejemplo, no sé, cubriendo al Papa Francisco y tienes 90 segundos para contar esa historia. Ahí yo me di cuenta, ok, este es un trabajo para cierto tipo de persona. Más. Yo soy muy estructurada, pero yo quiero tener libertad de creatividad, eres creativa. De los temas en los que quiero hablar y
lo hemos estado hablando, esto es el tema de otro podcast que haremos juntas. Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida soy divorciada, tengo una vida personal que me permite estar con mi pareja, irme de viaje, co-crear algo lindo con esta persona con quien he escogido estar en este momento. Justamente eso te quería preguntar, porque estamos hablando mucho de Mariana como profesional y justo hablaste de todo lo auténtica que puedes llegar a ser en lo personal, pero te consideras en la parte como mujer, fuera de lo profesional. ¿Te consideras auténtica o tratas de ser lo más auténtica posible con vos misma? Sí, y me ha costado mucho porque yo vengo de una sociedad en Venezuela muy conservadora, colegio de monjas, o sea, la mayoría de mis amigas tienen 3, 4 hijos, unas familias espectaculares que me cuesta. A veces las veo en Instagram y digo, ¿será que he fracasado? La ves en Instagram con filtro. Y digo, ¿será que he fracasado en esta parte familiar? Pero por otro lado, cuando veo mis valores, estos pilares que les acabo de comentar, la libertad siendo uno de ellos, yo siempre, mira, le preguntas a cualquier amiga mía del colegio, para los que nos estén escuchando, dirán, Mariana, desde que estábamos en el salón de clase, decía, yo me voy a ganar un Oscar, niñas. Yo voy a estar, o sea, esos han sido mis grandes sueños siempre. No significa que el día de mañana de pronto no tenga una familia, o no me vuelva a casar. Por supuesto que sí, esas cosas las quiero, porque por otro lado, esa educación también yo la tengo, ¿no? Esa estructura de familia que yo siempre tuve. Pero tiene que haber algo de libertad en cómo yo vivo mi vida y decir, tengo más de 40 años y todavía no he tomado la decisión si quiero tener hijos o no, porque hay otras cosas que yo quería lograr antes. Eso es un acto de libertad, que me tomó mucho coraje ir como contra la corriente del que dirán, de lo que decían mis amigas. Pero vos hablás con tus amigas hoy en día y les preguntás, ¿sos feliz o seguiste la corriente que había que seguir para ser mamá y formar una familia tradicional, pero por ahí no fuiste directamente con lo que vos querías? Que cada uno es único, ¿no? Yo Quizá creo que a una le hace feliz y a otra no. Pero algunas de ellas, por ejemplo, y yo diría que la mayoría, sobre todo las mías del colegio, eso es lo que también ellas siempre han querido. Es como que cuando uno pintaba lo que era su lugar feliz en el salón de clases, muchas de ellas pintaban su casa y sus hijos y yo pintaba mi Oscar que yo me iba a ganar. ¿Me explico? Entonces, y también he hablado con amigas que decidieron tener hijos después. Hablamos de una gran amiga argentina que espero puedan tener en el programa, Clara Ulrich. Clara es comediante, llena. Una genia. Una genia, genia y gran persona, llena funciones, y ella tuvo su segundo hijo a los 42 años. Y ser mamá está completamente alineado con quien ella es, pero ella lo tuvo que hacer a su tiempo, a su ritmo, y todo se le ha dado lo que ella ha querido. Es un balance difícil, pero también eso está alineado con quien ella es, aunque no lo hizo como lo hicieron quizás mis amigas del colegio, ¿no? Claro. Me falta un pilar y no me quiero olvidar. Libertad, pasión aterrizada, conexión con la gente. Muy importante. Y sé que ustedes lo viven también, si no, no estaríamos aquí. Para mí, el poder siempre apuntar a la grandeza es importante. O sea, yo crecimiento. Tengo un compromiso conmigo misma de dar de la excelencia, o sea, de dar lo mejor de mí, de siempre decir, o sea, hay más que alcanzar. Yo, aunque me dieran un cheque ahorita de, Mariana, aquí tienes, no sé, $50 millones para que vivas el resto de tu vida sin hacer nada, yo siempre tengo que estar creciendo y tratando de alcanzar algo para poder servir a los demás con los talentos que yo creo que Dios y el universo me ha dado. O sea, es como lo opuesto a la mediocridad. No puedo quedarme sin crecer y construir algo y alcanzar más de lo que me han dado. Y eso para mí es como, volviendo a la parte de mi crianza, que sí estaba alineada conmigo misma. Eso es algo que mi papá me enseñó, mi mamá también, y yo me levanto todos los días diciendo, bueno, yo no llegué hasta aquí solo para llegar hasta aquí. ¿Qué más puedo aprender? No te autoexiges demasiado, y muchas veces autoexiges, y estamos hablando de tu vida laboral, sí, de tus objetivos laborales, de tener el Oscar o un Emmy en tus manos, que sí lo tienes, ¿no? Me han nominado 3 veces, pero el Emmy todavía no lo tengo. Bueno, pero tienes muchos premios. Estamos atrayendo con el universo. El reconocimiento de la gente, que para mí es lo más importante. Sí, yo creo que eso es. Pero a lo que iba es una autoexigencia tan grande que quizá, o sea, te puede llegar a trabar en otras áreas de tu vida. Bueno, y me ha trabado, pero fíjate, como también para mí la conexión con la gente es importante, la pasión, la libertad.
Cuando es una autoexigencia que no me permite vibrar en las otras áreas, que no está alineado con mis otros pilares, entonces es una autoexigencia que yo la voy a rechazar, ¿no? Porque ¿Estos pilares también van para tu vida personal o son los 100%, pilares de tu vida? Por eso es que dije pasión aterrizada. Pasión, o sea, yo Claro, las vivo amigas. vivo mi relación de pareja. Yo creo que uno con las amigas vive grandes romances, grandes historias de amor con las amigas de uno, con mi pareja también. O sea, yo si no tengo eso, realmente no es una relación que está alineada con cómo yo vivo mi vida. Pero lo llamo aterrizada porque no es pasión loca, obviamente. Yo soy ariana y a veces mucho fuego, pero más aterrizado. A lo que voy con la autoexigencia, sin embargo, es justamente lo que me pasó en el canal. Yo estaba en un trabajo que la gente se queda ahí 20 años de su vida. O sea, ese Podrías trabajo, hacer carrera. ese trabajo te Mucha garantizaba... gente también elige lo seguro. Por ejemplo, en nuestros países es como, bueno, si trabajás para los ministerios públicos, tenés la Toda la jubilación vida. segura, Claro, tenés claro. mucha seguridad. Y la gente, o sea, la palabra seguridad, se agarran porque no hay nada mejor en la vida que estar seguro. Yo tenía y no hay nada peor claro, también. Claro, yo tenía seguro médico. Estabilidad. Claro, piensen en los Emmys y los Oscars. O sea, es mucho más difícil ganar Hacerlo independiente. Claro, por supuesto. Que con el aporte de una... en un canal como NBC, con que es uno soporte, de los claro. top 3. Pero entonces ahí yo dije, esto sí es una autoexigencia que no está alineado con mis otros pilares y con mis otros valores. O sea, yo me sentía a mí misma... Es lo mismo que el ejemplo que les puse del grupo de amigas con que sales y te tienes que poner la máscara. O sea, al final de cada día eran coberturas increíbles. O sea, yo llegué a cumplir mi sueño, pero al final de cada día yo no me acostaba a dormir en cualquier hotel donde me encontraba en esas tragedias como en paz y lista como para el día siguiente. Era muy cuesta arriba y sobre todo a medida que pasaron los años se volvía más cuesta arriba porque los otros sacrificios eran cada vez más y más grandes. Eso iba a preguntar, ¿estabas sacrificando más partes de tu ser, de tu perfectamente tú, Sí. que alcanzando esa definición tuya? Y dejar esa seguridad, ese nombre en NBC y decir, ¿sabes qué? Tengo que escoger otro camino. Fue muy difícil. A mí me presentó el jefe de la NBC, imagínense, llegar a Nueva York, el edificio 30 Rockefeller, o sea, donde grababan 30 Rock, en esas oficinas espectaculares, que me presenta un contrato y me dice, Mariana, queremos que te quedes, o sea, ¿por qué te estás yendo? Te estás yendo a la CNN, a la competencia. Yo le decía, señor, no, si yo me fuese a querer quedar en noticias de cobertura de última hora, créeme que me quedara aquí. Yo voy a hacer algo propio, algo que siempre he querido hacer, que ahora me lleva a, imagínate mi trabajo, inspirar a gente todos los días en distintos lugares del mundo para ser más auténticos. Y después de haber hecho con todos ellos. Y los abrazo, porque entonces es la otra de noticias. No puedes abrazar a la gente, no te puedes poner a llorar como nosotros que lloramos en este podcast que se nos aguaron los ojos. No puedes contar como que para mí esta historia ha sido súper importante cubrirla porque resulta que yo soy venezolana y esta gente... No puedes hacer nada de eso. Tienes que ser muy todavía imparcial. Es una imagen muy rígida del presentador de noticias. O sea, Sí. yo no me... Llegó un punto donde sí, o sea... Sos un medio. No me hacía vibrar tanto como lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, fue difícil, no voy a decir que no fue fácil, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Igual veo que tenés un poder de toma de decisión bastante fuerte. Nos contaste que sos divorciada, porque cuesta divorciarse. También. Dejaste un canal de televisión También. importantísimo y lo hiciste. Y digo, hay gente que no se anima a tomar las decisiones de vida que vos has tomado y por eso sos quien sos también. ¿No le tenés miedo a las opiniones de hate o lo que la gente habla de vos? Mira, no te voy a mentir, obviamente que le tengo miedo. Y hay días que digo, ay, la gente o no le gusta un post o está hablando mal de mí o no estoy encajando Eso te hace en el sentir... mundo. De menos, por supuesto, como a todos nosotros. Yo tampoco obviamente soy de hierro, pero cuando uno está alineado con lo que estás haciendo, con tus valores y volvemos a esos multiplicadores. O sea, si tú realmente tienes alguna de esas personas en tu vida, lo demás no importa tanto. Lo demás no importa ¿Y tanto. cómo identificas que a veces hasta los haters o alguien que te hace un comentario negativo
¿Cómo identificas si eso puede llegar a ser algo que realmente te puede aportar en algo? Gracias por tu pregunta. Y que te puede hacer mejor. O sea, no solo verlo como negativo, pero cómo puede ayudarte a construir. ¿Sabes qué me pasó recientemente? Y los que me siguen en mi comunidad en Instagram lo sabrán, que dije, después de 5 años de motivación, de escribir este libro de las conferencias, dije, sobre todo después de la elección de Trump, que el tema noticioso aquí se volvió súper importante, ¿será que tengo que volver a las noticias conjuntamente con lo que estoy haciendo? O sea, ¿hubo algo ahí que me picó? O quizás volvemos a esas imágenes de perfección. De pronto vi como a esas presentadoras cubriendo la elección y lo que ahora pasa en Estados Unidos y tal, y entonces dije... ¿Te dio un FOMO? Me dio un poquito de FOMO, y entonces dije, ¿será que tengo que volver a las noticias? Y comencé a hacer algunas cápsulas de noticias, mucho más como de opinión, porque yo sigo hablando de tema noticioso, pero sobre todo cuando tiene que ver con Venezuela, que es mi compromiso con mi audiencia. Pero empecé a opinar de política aquí en Estados Unidos, que como saben es muy polarizante y se ha vuelto muy tóxica. Y fue mi comunidad, fueron los followers o llámalo haters, que empezaron a decir como que ¿cómo es posible? Mariana, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y yo seguía peleándolo, porque uno dice como que bueno, no, este es mi canal, o sea, es mi comunidad, mi contenido. Claro, hago lo que siento. Seguí poniendo y tal, y entonces llegó un punto que la ola de comentarios fue tal que yo dije, vamos a parar, déjame realmente hacer un ejercicio de, si mi comunidad que ya lleva conmigo todos estos años lo siente tan desalineado, déjame hacerme a mí misma la pregunta, ¿realmente esto vibra con la frecuencia que yo quiero emitir al mundo? Y la respuesta fue no. O sea, ¿por qué decidí yo querer hacer esto? O sea, fue eso, por ese FOMO que me dio de ver a colegas mías cubriendo otra vez política, etcétera, y hice un video, porque volvemos a la vulnerabilidad y a admitir cuando nos equivocamos y a mostrar todas las partes. Hice un video diciendo, no voy a cubrir más política de este estilo, no vibra con la frecuencia que quiero emitir, se volvió un lugar muy tóxico, les quiero agradecer a aquellos que me lo dijeron. Voy a todavía comentar ciertos temas que para mí son importantes, por ejemplo Venezuela, pero volvemos a contenido motivacional y de tips de comunicación que doy mucho también, porque creo que parte del trabajo de autenticidad es, ok, ya soy auténtico, ahora cómo me estoy mostrando, cómo lo comunico, eso es mucho del trabajo que también hago con mi comunidad. Claro, lo comunicas mediante un discurso persuasivo y amable con la gente, cálido. Pero también, por ejemplo, con qué herramientas, cómo te estás mostrando. O sea, ahora estoy haciendo también un trabajo de coaching 1 a 1 con la gente de mi comunidad que me lo pide, porque me lo empezaron a pedir los ejecutivos en las conferencias de, ok, ya una vez que descubres quién eres, tienes que poder transmitirlo. Exacto. Tienes que poder transmitirlo a través de un teléfono, a través de un LinkedIn, un post, y la mayoría de la gente, nosotras somos todas, y lo estábamos hablando, que para ejercer periodismo en muchos de nuestros países se requiere una certificación, un entrenamiento. La mayoría de la gente no ha recibido ese entrenamiento. Exacto. Y tiene que igual proyectar una imagen digital porque ese es el mundo en el que vivimos. Entonces poder darle esas herramientas a mi audiencia, bien sea con el 1 a 1 o con mi contenido, también es algo que me apasiona muchísimo. Y lo importante que es hoy con el uso de las redes sociales, que todo el mundo da mensajes y todo el mundo sale a hablar y a expresar sus ideas, ya sean ciertas o no, con títulos o con no, y también necesitamos saber expresarnos y tener cierto discurso de credibilidad, ¿no? Volvemos con la coherencia, Exacto. volvemos a esa idea. Exacto. Sí. Alinear lo que uno piensa con lo que dice y Con lo que hace. Exacto. Y no se olviden con la gente que los rodea. Por eso escogí venir hoy, ya ustedes son parte de mi red y yo de la de ustedes, y por eso es que a ustedes se les da también hacer este podcast juntas. Y nos hace mucha ilusión también que nos presentes a tu amiga. Clara Ulrich, esta es tu invitación formal. Es tu invitación formal y ya la dejamos grabada y ya va a salir, Sí, va a sí, decir, sí. uy, me invitaron en vivo, ¿qué hago? No, ella no, olvídate. Nos cuenta un Vivo es chiste y buenísima. nos reímos un montón. Ella en vivo es Mariana, buenísima. para ir cerrando esta charla, que bueno, nos quedan un montón de temas más para charlar, de inteligencia artificial, todo este movimiento y demás, pero bueno, en otro podcast porque queremos seguir invitándote, seguramente antes de fin de año, pero nos gustaría que nos dejes algún mensaje para todas las personas que nos están escuchando, de
si por ahí las cosas no nos están saliendo bien o queremos hacer algún cambio y vos en este caso la autenticidad te ayudó a hacerlo, ¿qué consejo le podemos dar a esas personas para empezar a ser más auténtico y hacer lo que nos gusta? Me encanta tu pregunta. Mira, el mensaje que yo le daría a la gente es el siguiente. Si sientes que las cosas no te están saliendo bien, si sientes como esa incomodidad, es la palabra, de estoy haciendo esto para agradar, etcétera, yo le digo mucho a las audiencias, te pones la mano así en el corazón, de verdad, en un momento que estés como solo, inhalas, exhalas y dices, regreso a mí, regreso a mí. O sea, cada uno de nosotros somos nuestro templo, nuestro hogar. Regresa a esa esencia que tú tienes dentro, todos lo tenemos. Es solamente cuestión de dejar las máscaras y las capas a un lado. Entonces, para lo que sea que estés haciendo, en el momento que te veas tentado a hacer un post que es falso, a ir a un lugar que no te agrada, respira, mano en el corazón y di, regreso a mí. Y si le sirve más en inglés, back to me. Gracias, Qué profundo, Mariana. qué profundo y tan sencillo. Y volver al auténtico, al original. Que lo tenemos cada uno dentro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, niñas, me encantó. Igualmente.